La voz de los protagonistas. En Contextos. Con nosotros está el padre Rafael López Solís, director del periódico diocesano Buena Nueva, y a quien le vamos a pedir su opinión sobre esto que está sucediendo y yo encuentro que este tema también polariza, ¿no? Por una parte, hay mucha gente que dice es que canibalizan a los sacerdotes después de una situación que se da a conocer así, y por uno la pagan todos. Y además, el cuestionamiento permanente si es el celibato la causa de que pudiera estar originando que se dieran sucesos como estos tan lamentables y que por desgracia trascienden más que lo que ustedes hacen en el día a día. Temprano yo citaba el post que has puesto en Facebook de un día de trabajo, uh-huh, que te originó ir aquí y allá, celebrar misas en un lugar, en otro, confesar, atender a grupos de laicos, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso no es noticia, pero lo otro sí es noticia. Sí. ¿Cuál es la postura de la diócesis específicamente en torno a esto que se ha venido diciendo de la posible existencia de una red de pederastía entre los sacerdotes? Sí, hay que ser muy claros, ¿verdad? La parafilia, la pedofilia, es una enfermedad, ¿sí? Es esta inclinación perversa de abusar de un débil por parte de un adulto. Esto, bueno, ya hay varios estudios, hay 2 sacerdotes jesuitas de la Universidad Gregoriana que han tratado este tema, esta parafilia, ¿verdad? Es la violencia del adulto con el menor. Ya cuando el menor crece ya no hay ninguna intención, sino es someter, es el poder sobre el débil. Y esto claro que afecta, como ustedes lo han comentado y se ha comentado en muchas ocasiones, no solamente es parte de la iglesia, es parte de una sociedad. En México hay más de 200,000 casos de abuso sexual de niños. Entonces es tremendo, ¿verdad? La mayoría de los casos de abuso se dan en la familia, los abuelos, los padres, los tíos, los primos, los hermanos, ¿sí? Lo ha dicho el Papa Francisco, es muy lamentable lo que pasa en la iglesia, es muy doloroso lo que sucede con los sacerdotes pedófilos, que son enfermos, que son delincuentes, que hacen daño a la sociedad, que hacen daño a la familia, que hacen daño a la iglesia, ¿sí? Y claro que sí hay sacerdotes pedófilos que se encubren también por una institución que no ha sabido responder a esta enfermedad, ¿sí? Hay muchos obispos que han actuado mal en el mundo, que no han enfrentado este problema, ¿sí? Que sí los han encubierto, que no han seguido las normas de la iglesia, porque en la iglesia hay normas precisas, claras, desde el derecho canónico. Entonces, por guardar las apariencias, por cubrir un escándalo, por no enfrentarse, pues no han hecho no han aplicado los protocolos que tiene la iglesia. Y aquí, bueno, uno de los casos más emblemáticos en México, pues ha sido el caso del padre Marcial Maciel, ¿verdad? Y la lucha de la iglesia en estos últimos tiempos ha sido muy firme en contra de la pederastía clerical. El Papa Benedicto ha sido uno de los impulsores de esta, pues puede decir, lucha en contra de la pederastía, y ha puesto muy claro el papel de los obispos. ¿Cuál es el papel de los obispos en torno a estos temas? Cero tolerancia. Y el Papa Francisco lo ha reafirmado. No siempre ha sido así. No siempre ha sido así. No, claro que no siempre ha sido así. Y el Papa Francisco ha dicho, no hay un lugar en el ministerio para un sacerdote pedófilo. Es decir, no hay lugar en la iglesia. ¿Sí? Padre, pero hace unos momentos escuchábamos la entrevista con San Juana Martínez, que fue corresponsal en el Vaticano y que ha investigado el caso de pederastia clerical a lo largo de 25 años. Y ella comentaba que los 2 anteriores papas habían sido encubridores de la pederastia, tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI, y le preguntamos sobre el Papa Francisco, y ella dijo que en el discurso él habla de cero tolerancia, habla de que se va a combatir la pederastia. Sin embargo, en los hechos no lo demuestra, como se vio en su reciente visita a Chile, donde no recibió a las víctimas
de pederastia en ese país. ¿Qué opina al respecto? Fíjate que se ha tergiversado mucho la actuación de la iglesia, ¿sí? De hecho, The Washington Post, periódicos de varias partes del mundo han atacado de esta manera a la iglesia. Claro que el Papa Benedicto XVI ha sido muy firme y ha sido uno de los papas que ha luchado y que ha trabajado por erradicar este mal dentro de la iglesia, ¿sí? Inclusive a nivel nacional, diarios como el Reforma han sacado artículos que no hablan sobre lo que hace la iglesia en torno a la lucha contra la pederastía, ¿sí? Y eso está documentado. Claro que es muy fácil decir que la iglesia no actúa, que la iglesia no hace. Claro que ha hecho, y ha hecho mucho. Yo ya quisiera ver a la ONU o a otras organizaciones implementar todos los protocolos que ha implementado la iglesia para erradicar este mal dentro de esta institución, ¿sí? Y bueno, pues lo vimos ahora con el Papa Francisco, con este caso de Caradima y el obispo Barros en Argentina. El Papa pidió perdón. La primera expresión que dijo delante del pueblo chileno es: les pido perdón por el daño que han hecho los sacerdotes que han abusado de los menores, ¿sí? Y a los días siguientes mandó a Monseñor, a un monseñor de la Congregación para la Doctrina de la Fe a investigar, a escuchar, porque el Papa utilizó una expresión a lo mejor no muy adecuada. Y se sintió también dolido por eso, porque es muy doloroso tratar estos temas. Muchas familias no los quieren tratar, no quieren hablar, no quieren hacer daño, no quieren lastimar más a su hijo o a su hija que ha pasado por esto. Pero ¿qué lastima más el silencio? Y la culpa de quien es víctima y se siente responsable de esa agresión que significa un antes y un después en su vida. Claro, hacen mucho daño los padres de familia que, sabiendo que su hijo ha pasado por esta situación, no denuncien, no digan nada, prefieran guardar silencio. Pero de veras es muy doloroso, lo hemos escuchado con muchas víctimas, es muy doloroso hablar de lo que les ha pasado. No es tan fácil hablar de estos temas, no es tan fácil decirlo, porque se genera un trauma muy fuerte, ¿sí? Los mismos ahorita que están trabajando en defensa de las víctimas lo dicen: a mí me costó años hablar de esto. No es tan fácil, ¿sí? O sea, no es, violaron a mi hija o a mi hijo, y no, es todo un proceso que se va dando. Por ejemplo, lo que pasó ahora en la Arquidiócesis de México con esta niña que abusó un sacerdote y que inmediatamente la Arquidiócesis respondió, y que, es decir, la mamá en ese momento actuó, y bendito sea Dios que ya se está llevando este proceso, ¿sí? Uh-huh. Pero por ejemplo el caso del padre Carlos López Valdés, fueron 10 años y lo dice el propio denunciante: fue muy doloroso para mí. No solamente el proceso legal, sino el proceso psicológico, el enfrentarse a los tribunales. O sea, no es fácil, pero claro que hay que erradicarlo. Claro que hace más daño el silencio, claro que hace más daño la impunidad, claro que hace más daño el encubrimiento. Sí, hace muchísimo daño. Por eso el papel tanto de la sociedad como de la familia, de la iglesia, es erradicar este problema. Y como lo hemos dicho, o sea, se han dicho muchas cosas, muchos discursos, pero yo creo que es el tiempo de actuar, ¿sí? De hacerlo formalmente. A veces te comentan, te dicen, pero pues también necesitas pruebas, necesitas elementos para poder enjuiciar a una persona. Tú no puedes llegar a un tribunal y decir: este padre es pedófilo. ¿Y las pruebas? No, o sea... Porque será la justicia la que tenga que determinarlo. Así es. Si entonces, hay elementos para poner una denuncia. Y la iglesia también tiene que aplicar los protocolos, ¿verdad? Antes mucho recaía en los obispos. Por eso los casos se encubrían por la mala actuación de algunos obispos. Y cuando retoma la doctrina de la fe, los casos, bueno, se empiezan a desarrollar estos procesos. Uh-huh. ¿Cuáles serían señales de alerta? Vamos a suponer que la gente que estuviera escuchándonos y quisiera saber cómo detectar
dentro de la iglesia a alguien que pudiera convertirse en un abusador? Mira, la Conferencia del Episcopado Mexicano ya nos ha mandado guías de procedimientos, cómo debemos de actuar ante la presencia de los niños. Por ejemplo, a un sacerdote se le tiene prohibido que deje pasar a los niños a sus habitaciones, ¿sí? Se le prohíbe que confiese en lugares privados. Tiene que ser lugares abiertos a la vista de los padres de familia. Se prohíbe que el sacerdote se desnude, que vaya o conviva con los jóvenes o con los niños en este ambiente así de relajado, ¿verdad? De desnudarse, o invitarlo a ver películas, o sea, todo ese tipo de cosas, evitarlas. Si vamos a realizar alguna actividad o algún paseo, que sea con permiso de los padres y con supervisión de los padres. Es decir, no llevarse a los niños, no llevarse a los jóvenes por cuenta propia, siempre pidiendo permiso a los padres. Igual, a todos los catequistas, a todos los ministros, seguir estas mismas normas, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con los niños. Cuando yo estaba en una parroquia, no había grupo de monaguillos. A mí me llamó mucho la atención. Dije, bueno, voy a poner un grupo de monaguillos. Estaba todo este tema hace como 8 o 9 años. Entonces lo que hice fue las pláticas en la iglesia. Los niños adelante, los papás atrás. Siempre. Es decir, también una cultura. El acompañamiento, pues. Así es. De los adultos a los niños. Y los papás deben de estar al pendiente de los niños. O sea, no descuidarlos, creerles todo lo que dice un niño. Porque a veces también los papás, en esta visión a veces tan espiritualista de la fe, quieren, no, ¿cómo crees que un padre, que una religiosa, un religioso? No, hombre, tú estás inventando, son fantasías. No, hay que creerle a los niños, ¿sí? Hay que hacerlos, hay que escucharlos, hay que ver. Porque un niño, cuando es abusado sexualmente, cambia su comportamiento. Ajá. ¿Cuáles son las reglas que ustedes tienen establecidas para el uso, por ejemplo, de Internet? Ahora con este sacerdote que se puso al descubierto, que pertenecía a una red de pornografía infantil. ¿A ustedes los vigilan? ¿Tienen limitaciones en función del uso de Internet? Mira, nosotros utilizamos las redes sociales o la Internet como todas las personas, ¿sí? No hay así como una limitación. La limitación es tu vocación, la limitación es tu espiritualidad, la limitación es tu madurez afectiva y humana, pero sí, lamentablemente a veces el abuso, el exceso de este tipo de material pues hace mucho daño, ¿verdad? O sea, es muy común, por ejemplo, ahora que en las redes sociales se transmita pornografía infantil. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado y denunciar a estas personas que transmiten este tipo de imágenes o de videos. Bueno, y entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones? A mí me parece que acá luego sigue existiendo esta parte del amarillismo, del morbo, de lo que arroja lectores y atención en un tema en particular, sobre todo lo que tiene que ver con los sacerdotes. Aquí tienen gran responsabilidad los medios de comunicación, ¿sí? Que a veces se dejan llevar por el morbo, por el amarillismo, por la nota. Y bueno, pues es que todo esto vende, todo esto atrae audiencia. Entonces también deben de ser muy responsables en el compartir, en el transmitir la información, ¿verdad? Ahora en este tiempo de las fake news, pues tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque a veces los medios es muy fácil publicar una información que no está validada, que no está verificada. Entonces ser muy responsables, porque cualquier persona puede decir o hacer una declaración y tomarla como algo real, cuando en realidad se trata de un bulo, ¿verdad? Como diríamos antes. Y esto de los grandes diarios, Yo aquí traigo este libro que se lo recomiendo, no va a ser publicidad, pero así se llama, Tolerancia Cero. Y habla de estos casos, cómo los medios de comunicación han influido para presentar noticias tergiversadas, fantasiosas, y que claro que también han sido demandadas, porque cuando tú dices algo, pues lo tienes que
que comprobar, ¿sí? Y más cuando se trata de delitos. Entonces, tiene que haber una gran responsabilidad en los medios de comunicación para transmitir este tipo de noticias. Humberto Rodríguez tiene una pregunta para usted, padre. Dice: ¿se podría quitar el celibato en los sacerdotes para que lleven una vida común como toda persona, casarse, tener familia y ejercer el sacerdocio? Los pastores de otras religiones llevan una vida normal. El permitirles a los sacerdotes casarse contrarrestaría la situación de abusos sexuales de niños y adolescentes que se ven acosados por los sacerdotes. Sí, es que son cosas muy diferentes. El celibato es una cosa y la pederastía es otra cosa. La mayoría de los abusadores sexuales son casados. La mayoría de los que abusan de los niños son personas de bien, ¿sí? O sea, entre comillas, ¿sí? Entonces, no... A veces la gente dice, pues es que es célibe. No. El que abusa de un niño no es por su celibato, es por su enfermedad y es un delincuente. Nada tiene que ver con el celibato. Pero leía hace tiempo un ensayo donde hacía referencia de cómo los casos de pederastia se dan más en la religión católica que en las religiones protestantes, y el argumento que esgrimían ahí es precisamente el celibato, el hecho de que los pastores de las iglesias protestantes no son célibes, ellos se casan, tienen familia, entonces como que hay una vida más equilibrada desde el punto de vista sexual. Sí, es que es completamente diferente, no tiene nada que ver la vida celibataria con una enfermedad o una parafilia como es la pederastía, ¿sí? Claro que son menos los casos en las iglesias protestantes porque son menos ministros, ¿verdad? Son menos ministros que ejercen este ministerio en su comunidad. La iglesia católica, pues estamos hablando de más de 400,000 sacerdotes en el mundo, ¿sí? Entonces, en todos los casos de que se han acusado, son más de 3,000 que se han denunciado, sacerdotes, y solamente 800, 900 han sido procesados, ¿sí? Si hacemos un comparativo, pues es mínimo en comparación de todo el mundo, pero aunque fuera un solo caso de abuso sexual de un niño, es terrible y es lamentable. Muy bien. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Y por comentarnos de este tema. Estuvo con nosotros el padre Rafael López Solís, director del periódico Diocesano. ¿Cómo está funcionando y cuáles son las obligaciones de ustedes, los sacerdotes y las parroquias, con el fisco? Pues mira, ya hay toda una regulación a nivel mexicano de las asociaciones religiosas. De hecho, hace poquito de la conferencia del episcopado mexicano, nos mandaron así se llama, memorándum sobre modificaciones a la resolución de régimen fiscal aplicable a las asociaciones religiosas. ¿Qué nos pide el SAT? Pues nos pide que registremos todas nuestras actividades, que reportemos quienes trabajan con nosotros, el seguro social, empleo, que registremos nuestros ingresos, ¿sí? Ponen aquí un tope de ingresos que puede registrar un sacerdote de 7,254 pesos mensuales, que son nuestros ingresos por ejercer nuestro ministerio. Y bueno, todos los informes que se deben de presentar, la facturación, fíjate lo que dice. Tienen que presentar su actualización, su reanudación del RFC, siempre y cuando lo hayan estado obligados a enviar al SAT su contabilidad electrónica, ¿sí? Y nos manden una serie de requerimientos que hay que presentar: sueldos, salarios, conceptos asimilados, el subsidio por empleo, pagando el ejercicio fiscal, nombres y RFC de las personas a quienes les hubiera afectado retenciones, etcétera, etcétera. Es decir, una serie de obligaciones que debemos de presentar como iglesia. Y bueno, pues también está, si alguien requiere factura, pues hay que darle factura. O sea, yo voy a contratar tus servicios para que oficies una misa. ¿Me puedes dar una factura? ya te tengo que dar factura, ya estamos ¿sí? dados de alta. Sí, ya nos dan recibo de nómina y todo, y tenemos, si alguien pide algo, pues tengo que facturarte como un prestador de servicios, ¿verdad? Como tú contratas a un abogado y el abogado te da tu factura como prestador de servicios. Está bien, vamos a suponer que así tuviera que hacer. ¿Y cómo le hacen, por ejemplo, con los donativos? Con lo que luego la gente es a veces tan generosa y luego va y les comparte, y entonces a lo mejor no les entrega un recurso económico como tal, sino les entrega a lo mejor algo que fueron juntando de orito,
No sé, yo he conocido casos. Sí, claro. No, bueno, pues también se tienen que registrar. O sea, también tiene que haber una carta donación, ¿verdad? De dónde surge el ingreso, o sea, también la persona, y se tiene que hacer de preferencia de transferencia electrónica y que sea comprobable cómo esta persona te dejó 10,000, 100,000, el millón de pesos, de dónde viene, y pagar los impuestos correspondientes. Pero también las limonas de las misas se tienen que... Ya también se tienen que registrar. ¿Ah, sí? Los ingresos, sí. O sea, después de cada misa se hace un conteo y se dice, en la misa de 12 recibimos tanto. Así es, sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y pagan impuestos? Pero de ¿cómo eso, se no? comprueba? Pues es que esa es la dificultad, o sea, ¿Es de buena fe? es de buena fe, pues sí. Pues sí, porque si ustedes pueden decir... Pero también aquí hay una complicación con la banca, ¿sí? No todos los bancos abren cuentas asociaciones religiosas, porque piensan que tiene que ver un tema de lavado de dinero, ¿sí? Entonces dice, bueno, con el famoso tema esto de las narcolimonas. Entonces, muchas bancas así como que dicen, a ver, esta iglesia está manejando muchos fondos, recursos, entonces, y ya han cancelado cuentas también. Entonces, bueno, pues... Pero hay parroquias que por su localización es obvio que van a tener un ingreso mucho mayor. Claro, y parroquias que están en construcción, bueno, pues fíjate todo el reto que tienen que hacer. Los ingresos de una actividad los tienen que reportar, y si contratas al ingeniero, al arquitecto o a la constructora, pues todo, pagarles el seguro social o pagarle y hacerlo todo fiscalmente. Y en ese caso, por ejemplo, que muchos prestadores de servicio ofrecen como donativo precisamente su servicio de profesionistas y tal, ¿ustedes pueden aceptarlo? Sí, bueno, siempre y cuando se dé dentro de ese marco regulatorio de la ley. Ok. Bueno, pues ahí, nada más, la pregunta, ¿sobre las limonas se pagan impuestos? No, o sea, la iglesia está exenta de impuestos, pero tiene que reportar todos sus ingresos al sistema tributario. Es decir, la iglesia está exenta de impuestos, de sus ingresos, pero tiene que reportarlo todo. Claro que sí pagamos ICR, IVA, Seguro Social. Pero por ejemplo, impuestos. el cardenal que trae un coche de lujo, sí, ¿ese tiene que reportarlo? Claro, también. Delfino Rodríguez se comunica, dice, acerca de la pregunta y de la que comentó el padre, las personas encargadas de las iglesias, él lo dijo, son enfermos que abusan de su poder y se les respalda igual que como se respalda a los que cometen otros delitos en otras instituciones. Aquí lo malo es que el acusador debe tener todos los elementos para alegar su acusación, y es lo más difícil porque en este país tienen más derecho el ladrón que la víctima. También, y también pregunta, ¿qué justifica el celibato si San Pedro era casado y San Pablo decía que los que fueran a ser sacerdotes tenían que casarse? Jesús de Nazaret era un célibe, era un hombre que lo dio todo por nosotros y era una persona célibe. Ese es nuestro fundamento. Bien. No hay más. Okay. Muchas gracias otra vez por estos minutitos extras que nos has dado, porque la verdad es que sí, esta otra parte de esta conversación importante, la fiscalización que están haciendo las parroquias por parte de el sistema administrativo tributario. Muchísimas gracias.